Pero el daño todavía más grande es el hecho de que decimos que el cristianismo es una nueva religión. Para tener una religión nueva necesitaba, como todas las religiones de la época, encontrar raíces antiguas que acreditarse. Se ha vinculado al Antiguo Testamento y se sustrajo a los judíos, se los sustrajeron. Es decir, le robaron a los israelitas, porque el Antiguo Testamento es un libro de ellos, la Torá, y así debe seguir siendo. En el libro del pacto entre los israelitas y Yahweh, y punto. Pero este es de una evidencia realmente apabullante. Nosotros no tenemos nada que ver y estoy aquí hablando de la nada. Disculpadme. Ni siquiera de los israelitas, sino de una familia. De una familia, los descendientes de Jacob, no de los hebreos, solo de una familia. Por lo tanto, todos los demás hebreos están fuera de este pacto. También esto es necesario saberlo. Nosotros, al menos, que aparte del amigo hebreo, no sé si aquí hay alguien más, estamos todos excluidos de aquel pacto, no tenemos nada que ver con eso. Imagino a Yahvé que mira a las personas que van a misa y dice, pero estos diablos que quieren de mí. ¿Cuándo alguna vez les dije que me habría interesado por ellos? ¿Cuándo lo dije? Pero fijaros que no es una broma, es la realidad. No es una broma. Te reúnes en la iglesia a rezarle a uno. Él dice, ¿pero qué queréis? ¿Qué queréis? Yo tengo aquello, se acabó, basta. Público. Y hace que maten a sus propios hermanos. Exactamente, hizo matar a familias enteras, es decir, esas sí, esas no. Por otro lado, el rabino Rab Ricardo Di Segni, cuando el Papa fue junto a él, le dijo que la Biblia no es negociable. Vosotros os quedáis con la vuestra y nosotros con la nuestra, que quede muy claro. Se lo dio a entender y le dijo explícitamente, ¿cuándo vosotros los cristianos dejaréis de hablar mal de los fariseos? Porque nuestra religión es farisea. La religión que se basa más que en la Biblia, en el Talmud. Ya hablar de religión es engañoso, pero bueno, para entendernos. Está toda elaborada por rabinos fariseos. Y el Talmud es considerado la enciclopedia del hebraísmo. Él dice, vosotros continuáis a hablar mal de los fariseos, o sea, hablar mal de los que ha construido el pensamiento judío. ¿Cuándo dejaréis de hacerlo? Pero ¿por qué se habla mal de los fariseos? Por otra mala interpretación de lo que está escrito en los evangelios. Cuando se dice que Jesús contrastaba, discutía con los fariseos, se dice, ah, sí, porque él estaba alterando. No, 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 no. Él hacía lo que hacían todos los rabinos fariseos, no solo de la época, sino también en los siglos posteriores. Discutir entre ellos, que es lo único y tal vez importantísimo, en mi opinión, método de estudio para evitar caer en el engaño de conseguir inmediatamente la verdad. Entonces, si hay uno que afirma la verdad, debe haber inmediatamente otro que afirme algo contrario. Y de llegar a un tercero que afirme otra diferente. Y Jesús no hacía otra cosa que hacer lo mismo. Y era normal. No podía no hacerlo en cuanto a rabinos judíos, porque ese es el método de estudio de ellos. Fijaros que en el Talmud, en cada versículo bíblico, está la opinión de 4, 5, 6, 7, 10 maestros que exprimen opiniones diferentes, convicciones diferentes, conclusiones diferentes. Y esto es lo bueno de la cultura judía, que entre comillas hay espacio para todos. En cambio, nosotros vivimos de dogmas. Aquí no debe haber espacio para las discusiones, ni tampoco hay espacio para las preguntas. Al terminar la misa, ¿hay 15 minutos para las preguntas? Me pregunto. Al final de mis conferencias, sí. ¿Podéis preguntaros lo que quieran al terminar la misa? No. Y después se dice, pero Viglino les habla de las mismas personas a los cuales le hablan los sacerdotes en misa. No es que yo escoja. No, es decir, hay una conferencia y viene quien quiere. Por lo tanto, las mismas personas que van a la iglesia son las mismas que van con Viglino. Pero lo interesante, ¿qué es? Que cuando venís junto a Viglino inmediatamente, ¡ay!
sois, o lo leo porque es bonito, entre comillas. El más pequeño tiene 60 años. Son todas personas ancianas y psicológicamente lábiles, inestables, maleables y de poca cultura. Estos son todos los adeptos que prefiere el señor Viglino. ¿Qué prefiere? ¿Y yo qué diablo sé? ¿Entendéis? Pero si hoy por la tarde vais a la misa a las 5, yo no soy así. Soy fieles devotos. Pero no se dan cuenta de lo ridículos que son cuando escriben estas cosas, cuando me las escriben a mí. Y lo escriben públicamente. Públicamente lo escriben, es increíble. El tema de los... Tenemos que dejar espacio para las preguntas, obviamente. El tema de los evangelios es un tema que obviamente se hace muy interesante por dos motivos. El primer motivo es que está artificialmente ligado al Antiguo Testamento, artificialmente. Digo artificialmente por la manera en que nos las han presentado, porque en efecto el vínculo existe. El vínculo existiría. Si pensamos en los relatos, y aquí realmente no vamos al campo de las hipótesis, quiero decir que hipótesis más grandes de las que hacen los teólogos es imposible hacerlas. No es una broma ni una provocación, es algo de lo que estoy totalmente convencido. No es posible hacer hipótesis más fantasiosas que las que hacen los teólogos. Porque por lo menos las hipótesis que hago yo, por mucho que se las considere fantasiosas, hay siempre el intento, la voluntad expresada y declarada de mantenerme ligado al texto. Ellos desde cierto punto en adelante ya no lo hacen, se desvinculan tanto que dicen, ah sí, eso está escrito ahí, pero quiere decir otra cosa. Pero nos damos cuenta, los evangelios no sabemos quién los escribió. Saquémoslo de la cabeza que lo escribieron Marco, Mateo, Lucas y Juan. Saquemos eso de la cabeza. No sabemos quién lo escribió. Y ya no digamos el Antiguo Testamento, pero si no sabemos quién lo escribió, ¿cómo podemos pretender estar dentro de sus cabezas y decir que cuando escribían una cosa querían escribir otra? Primero. Segundo, pero si estos cuando escribían una cosa querían escribir otra, ¿qué credibilidad le podemos dar a los que escribían? Tercero, ¿qué credibilidad podemos dar a lo que nosotros pensamos que ellos querían escribir mientras decían otra cosa? Pero todo está bien, todo está bien. Cada uno es libre de creer y hacer lo que cree, faltaría más. Pero de ahí a decir que los textos dependen de nuestra eternidad, bueno, señores. Abramos los ojos, por favor. Por suerte, escuchen a un Mauro. Sí, hasta ahora hemos hablado de escritura antigua, de historia de Biblia y de textos sagrados que están fundados según estas lecturas y estas tradiciones o traducciones. De hechos que ocurrieron realmente y que cosas concretas, que solo posteriormente son identidades metafísicas posteriormente con construcciones filosóficas o son construcciones de la misma. En este punto, sobre todo, los que están por primera vez. ¿Sobre qué se funda el credo originario? Sino en estas temáticas, o mejor dicho, esas personas o esas identidades que conocemos como Dios o dioses, Elohim, ¿quiénes son? ¿Sabemos algo de ellos? Entonces, para saber algo de ellos, dice Mauro, en lo que me concierne, obviamente, utilizo la Biblia. Pero, como digo a menudo, la Biblia es una especie de resumen, una especie de pequeño manual
en el sentido que es el libro de aquella familia, no los hebreos, la familia descendiente de Jacob, escribió para reservar la memoria de sí misma y de la relación que tuvo con uno de esos señores, que la Biblia conoce con el término Elohim. Ahora bien, yo sobre el término Elohim no tengo intención de volver a hablar, en el sentido de que he hablado de ello durante años, escribí muchísimo, después de vez en cuando hay alguien que desesperadamente vuelve al tema, pero si hay algo sobre lo que no queda la menor duda es que eran muchos Elohim. La Biblia nombra varios. Había varias docenas, Yahvé era uno de ellos. Sé que la información que acabas de escuchar en estos momentos, en este video, es algo totalmente nuevo, aunque se haya hablado desde hace más de 20 años atrás. Llevar a traducción al español todo esto es completamente nuevo para la postura cristiana, ortodoxa, más hacia el lado de la Biblia. La idea con esto no es generar una nueva religión o una nueva postura que ahora se hace llamar como la verdad. La idea con todo esto es aportar herramientas de investigación para confirmar, validar o hasta ver qué punto es cierto todo lo que se puede decir con este video y con los demás videos que hemos compartido en el canal aquí desde Proyecto Orión. Y no solamente basarnos en la parte literal, que como ya hemos visto con Mauro Biglino, ha desenmascarado, ha limpiado un poquito el panorama del cimiento de lo que es la parte literal. Pero también en lo personal me interesa mucho compartir la parte más simbólica, interpretativa, más mística, más interior de las escrituras. Es por ello que a continuación te quiero compartir una reflexión más espiritual de la búsqueda interior de lo que sería el espíritu que nos habita en todos los seres humanos, más allá de religiones, más allá de dogmas, más allá de doctrinas. Sin más nada que agregar, disfruta del mensaje que te voy a compartir a continuación. Yo os digo que, en los universos de nuestro Padre, nada que concierna al dominio del espíritu queda esclavizado por el azar. Todo es obra del amor, de la sabiduría y de la misericordia. No te comprendemos, Señor. Cuando seáis devueltos al mundo y al momento de donde procedéis, una sola realidad brillará en vuestros corazones, enseñad a vuestros semejantes, a todos, cuanto habéis visto, oído y experimentado a mi lado. Sé que, a vuestra manera, terminaréis por confiar en mí. Sé también que no teméis a los hombres, ni a lo que puedan representar, y que proclamaréis mi verdad. Y otros muchos, gracias a vuestro esfuerzo y sacrificio, recibirán la luz de mi promesa. ¿Por qué te atormentas? Nosotros no podemos comprender cómo esas palabras espirituales y de una realidad invisible pueden tener peso en este mundo material donde solo se rige por el dinero y el poder material. Ten fe. Ya te lo dije, recuerda mis palabras, yo soy la resurrección y la vida. Allí donde sois devueltos a la verdadera vida, las limitaciones que os acosan aquí abajo no tienen sentido. Allí sentiréis otra clase de hambre, otra clase de sed, otra clase de sentimientos y necesidades. Os lo repito, no os atormentéis. Ahora es muy difícil que el hombre mortal pueda alcanzar las estrellas. Debe bastaros saber que están ahí y que, en su momento, no solo las estrellas formarán parte de vuestro conocimiento. La carrera hacia el Padre Universal es prodigiosamente reveladora. Nada quedará oculto. No olvidéis que vuestros conocimientos son finitos y que toda comprensión, por parte de las criaturas mortales, es relativa. Cualquier información, incluso la que procede de fuentes elevadas, solo es relativamente completa, localmente exacta y personalmente verdadera. Solo eso. Los hechos físicos pueden ser uniformes, pero la verdad es una realidad viva y flexible en la filosofía del universo. Las personas que evolucionan como vosotros lo estáis haciendo ahora, solo son parcialmente sabias y relativamente verídicas en sus mensajes. Solo pueden tener certidumbre en los límites de su experiencia personal. Algo que puede parecer cierto en un lugar, puede ser relativamente verdadero en otro segmento de la creación. La verdad divina, la verdad final, es uniforme y universal.
La historia de las criaturas espirituales, tal y como es contada por numerosas individualidades originarias de esferas diversas, puede cambiar a veces en los detalles. Esto obedece a la relatividad en la plenitud de sus conocimientos y de su experiencia personal, así como a la extensión y amplitud de esa experiencia.